a su Hijo. El Hijo dio por todo su vida. Derrocha su amor por todos. Nos llama a sus hijos amados. Extiende su mano. Profundo y ancho es su amor que nos cubre. Dios y fuerte es su amor. Glorioso, salvaje y dulce es su amor. Despierta el corazón. Profundo y ancho es su amor que nos cubre. Dios y fuerte es su amor. Glorioso, salvaje y dulce es su amor. Despierta el corazón. Despierta el corazón. Despierta el corazón. Profundo y ancho es su amor que nos cubre, feroz y fuerte es su amor, furioso, salvaje y dulce es su amor, despierta el corazón. Profundo y ancho es su amor que nos cubre, feroz y fuerte es su amor, furioso, salvaje y dulce es su amor, despierta el corazón. Feroz y fuerte es su amor que nos cubre, feroz y fuerte es su amor, furioso, salvaje y dulce es su amor, despierta el corazón. Profundo y ancho es su amor que nos cubre, feroz y fuerte es su amor, furioso, salvaje y dulce es su amor, despierta el corazón. Feliz Día del Padre. A todos y cada uno de ustedes una vez más es un honor tenerle con nosotros. Qué bueno que decidiste, papá, pasar este día aquí en la iglesia. ¿Sabes qué? Vamos a dar otro fuerte aplauso a todos ustedes porque decidieron pasar su día aquí. Fue una decisión. Pudiste haber estado en el estadio, que no había nada de mal, es tu día. Pero quiero honrar a todos ustedes. Quiero reconocer que de usted, papá, decidiste pasar el día aquí con tu familia en la iglesia. Feliz Día del Padre. Quiero nada más dejarles saber, por año consecutivo fue otorgado el galardón del papá número 1. Los jueces, mi esposa y mis hijos. ¿Cuántos de ustedes, papás, recibieron desayuno en la cama esta mañana? ¿Cuántos? Déjame ver levantando su mano. Mira, wow. Tengo que darle un aplauso a la familia. Gracias, excelente. ¡Woohoo! Yo pensé que iba a ser el único que no había recibido, ¿verdad? Algunos no recibimos desayuno en la cama, ¿verdad? Felicidades, qué bueno que recibiste tu desayuno en la cama. Es un honor poder ser papá, ¿a poco no? Es una alegría. Cuando tuve 27 años, Dios me dio el honor de ser papá por primera vez. Ese día glorioso
Nunca jamás olvidaré, nunca jamás ha marcado desde ese día, desde mis 27 años, una huella en mi vida, en mi corazón, que voy a llevarme hasta el cielo, el poder ser papá por primera vez. Y creo que ustedes papás, que son papás, comparten conmigo la alegría de estar ahí en el hospital, ¿verdad? Que viene tu hijo, tu primer hijo, tu primera hija, y luego después está todo el ruido ahí, todo el movimiento de doctores y el pediatra y todos, y de repente ya lo lavan, lo limpian y luego te lo ponen en tus brazos, ¿verdad? Al bebé. Me acuerdo de mi hijo Steven cuando estaba flaquito y no sé por qué le dicen que qué bonito, estaba todo feo, pero me lo dan y hasta mis hombros estaban cansados, es tan frágil. ¿A poco no, papá? ¿Verdad? Lo puedes cargar y no quieres ni que lo muevan. Yo creo que fue el primer día como papá nuevo, fue el primer día que obedecí todas las señales de tránsito hacia mi casa, cuando llevé a mi esposa con mi hijo por primera vez, ¿verdad? Pero de hecho cuando estaba ahí, luego de repente pues llegaban las visitas, los abuelos, los tíos, familiares, y ustedes saben, papás, de lo que hablo. Se parece al papá, no, se parece a la mamá. Y luego que van y la enfermera viene, bueno, voy a llevarme al niño a bañarlo, ok, sí, vaya, y voy a llevarlo a cambiar, ok, y todo eso. Y luego ya el último día cuando te lo dan y dicen, ahora sí, es para que se lo lleve a su casa. Y tú dices, dije yo, no, ¿cómo que me lo llevo? Ustedes son los expertos aquí, ¿por qué no lo dejamos aquí? ¿Verdad? Yo nomás paso de vez en cuando a verlo. Ustedes báñenlo, ustedes cámbienlo. ¿Qué voy a hacer yo si llora? ¿Verdad? Pasó por mi mente, ¿qué es lo que va a pasar? No, pues ustedes son los expertos, ustedes son los que deben de cuidarlo. Pero no, tenía que llevarlo a mi casa, tenía que empezar a compartirle, a darle todo, no solamente para sus necesidades físicas. ¿Está de acuerdo conmigo, papá, que nuestros hijos requieren no solamente atención de proveerles para lo material, pero es una gran responsabilidad que Dios nos da de proveer a nuestros hijos también para lo emocional y también para lo espiritual? Es algo interesante cuando ves el honor que Dios nos da, el poder encontrar. De hecho, la escritura, uno de los proverbios, capítulo 18, verso 22, dice: el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Dios. Cuando me encanta la palabra, dice el que haya esposa, porque no todos los no todos los hombres podemos ser esposos, o no todos los hombres somos esposos, ni tampoco todas las mujeres en un momento pueden ser esposas. Es decir, hay algo que nos lleva a tomar decisiones, algo que nos lleva a poder honrar este hecho de que venimos a ser papás. Y es algo que me intriga, el hecho de que no es, bueno, es fácil poder ser papá, pero se lleva compromiso y se lleva amor el poder venir a ser el padre de un hijo. Creo que todos nosotros, tú estás aquí y estás compartiendo el hecho de que requiere compromiso, requiere amor, requiere dedicación. No solamente proveer para lo material, pero para lo emocional, no se diga para lo espiritual. Mi celebración y mi aplauso a todos ustedes que compartimos el hecho de venir y aprender más de Dios para poder compartir a nuestra familia, para poder bendecirles no solo en lo material, pero en lo emocional, pero también en lo espiritual, en cómo nuestra familia debe de conocer más de Dios. Es importante y es un honor, le decía en mi oración, el hecho de que, ¿sabía usted que somos la primera imagen de Dios frente a nuestros hijos? No se asuste, no estamos hablando de perfección sin pecado, pero estamos hablando de que Dios nos dio el cargo de poder reflejarle a Él, de poder ser la primera expresión de autoridad, la primera expresión de Dios delante de nuestra familia. Es por eso que el papá el día de hoy somos muy familias enteras, la sociedad de la familia el núcleo de la sociedad que es la familia, no se diga papá, hay mucho asalto en cuanto a ello. Creo que papás inclusive papás no son muy apreciados el día de hoy.
A veces tienes que buscar, no somos muy honrados. ¿A poco no comparte conmigo eso, papá? A veces como papás no somos tan honrados como debemos de honrar a los padres. La sociedad no nos honra como debemos de honrar a los padres. De hecho, no he visto, deben de honrar mejor a los padres de la sociedad. ¿Por qué no ponen en Best Buy televisiones gratis para papás? ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no vas al barbecue place? Dicen sándwiches gratis de barbecue para los papás. Yo digo que sí, por eso. Best Buy. No nos honran mucho. De hecho, escuché a la niña que estaba platicando con su mamá. Dice, mamá, bueno, si cuando se me cae un diente, dependiendo del país latino de donde venga, en México es, pon el diente debajo de la almohada y el ratón te trae dinero. La niña le dice, mamá, si pongo el diente debajo de la almohada, si el ratón es el que nos trae dinero, si el conejo de Pascua es el que trae dulces, si Santa Claus nos trae los regalos en Navidad, ¿para qué necesitamos a papá? ¿A poco no? Falta que se nos honre más, ¿verdad? Televisiones gratis aquí en Best Buy, ¿por qué no? Pero el día de hoy quiero hablarte acerca de este tema, un mejor papá. Un mejor papá. Déjame decirle, el hecho de que está usted aquí, papá, que estás aquí, te hace ser un buen papá. Tengo que reconocer eso, tienes que reconocer eso. Tu familia tiene que reconocer eso. Pero lo que voy a hablar es acerca de cómo ser un mejor papá. Poder, le decía, no solamente proveer para lo material en nuestra familia, pero también en lo emocional. El poder ver que nuestra familia se sienta segura. Se sientan nuestras familias no solamente seguras, pero también puedan conocer mejor a Dios en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar. Entonces quiero hablar acerca de ello y algo muy interesante acerca de esta palabra que todos hablamos y reconocemos. Padre, papá, es Jesucristo nuestro Señor mismo lo elevó a un nivel de reconocer a Dios como nuestro papá. No solamente Dios como la deidad, como el carácter sublime, allá muy lejos, no, pero dice Dios el Padre. De hecho, Jesús en Mateo capítulo 6 verso 9, cuando le pidieron sus discípulos a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús dijo, nuestro Señor les dijo estas palabras, verso 9 del capítulo 6 de Mateo: cuando ustedes oren, deben de orar así: Padre nuestro. Es hermoso. Es hermoso porque Jesús trajo a distancia el carácter el concepto que tenemos de Dios, un Dios distante, un personaje distante, pero lo trajo a algo muy común, que nos relacionamos todos. Dijo, cuando ustedes oren, deben de orar, Padre. Y le dice, Padre nuestro. Y es algo hermoso poder reconocer que mi Señor, nuestro Señor Jesucristo, este concepto de papá lo trajo a la casa, a la vida cotidiana, a la vida real de ser nuestro Padre. De hecho, cuando Jesús habló acerca, también dijo, ustedes cuando siendo malos, dice, les saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre celestial les dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, este concepto de padre trae el corazón de Dios mismo al corazón de todos nosotros, sus hijos, que le conocemos, que le necesitamos. Y eso es algo hermoso, algo poderoso en lo cual podemos meditar. Y en este día especial, papá, quiero hablar a tu corazón. Quiero hablar a todos ustedes y los que tienes papás alrededor, o a lo mejor por alguna razón no están aquí. Algunas de las razones son obvias. Estando nosotros de diferentes países latinos, no es muy fácil traerlos para acá o ir al momento nosotros para allá, pero quiero honrar las memorias de estos papás que a lo mejor no están presentes por cuestión de distancia, pero también por cuestión de que a lo mejor ya están con el Señor Jesucristo. Mi papá partió ya hace unos años con el Señor Jesús, y puedo decirte con toda confianza, igual que tus hijos te ven a ti, igual que mi hijo me ven a mí, el papá número uno.
un buen carácter, un buen hombre de Dios, que le digo repetidas veces, me digo a mí mismo, no me dejó herencia, pero déjame, monetaria a lo mejor, ¿verdad? Pero me dejó una herencia que no tiene, que es invaluable. Y es el poder ver que Él me compartió de Dios. Vamos rápidamente, como mis 2 centavos, pero un testimonio poderoso. Me dijo un día, hijo, yo en el campo, en un rancho, dice, yo me empecé a dar cuenta, tuve muchos hijos, arreglaba aparatos de televisión y de radio, de los bulbos de aquel entonces. Testimonio verdadero. En esas noches que iba con mi papá, llegaba tarde y cenaba ahí, y él platicándome, me dice, un día me acuerdo, dijo, le dije a Dios, iba por el vado del río Nazas, se me arrodillé, no tenía agua el río Nazas, me arrodillé ahí en la arena, dije, Dios, es todo lo que tengo para llevar a mi familia, necesito algo más. Dice, testimonio poderoso. El día siguiente un hombre vino y, larga historia corta, me conectó, sabía que yo sabía algo de electrónica, me contactó con la compañía Telmex. Él llegó a jubilarse en buena salud y en buena vida de la compañía Telmex desde aquel día que dobló su rodilla y me compartió eso a mí. Déjame decirte, nunca me olvido de eso, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que nos cuida, que hay un Dios que quiere reflejar su corazón, su carácter en ti y en mí como papás. Y es algo hermoso. Entonces quiero hablarte rápidamente por un mejor papá. Y hemos estado hablando de este carácter de David. Iniciamos esta serie de David. David, un hombre, usted lo conoce cuando hablamos de David. Luego pensamos en David y el gigante que mató a Goliat, porque ciertamente mató a Goliat. Ciertamente fue un hombre guerrero, un hombre conquistador. Llegó a ser reconocido, sin duda, el mejor rey de Israel. Pero déjame decirle algo, el rey David, aunque siendo fue rey de Israel, muy reconocido, hablamos mucho de él, aprendemos mucho de él, vemos su vida, pero hay algo del rey David que no hizo bien. ¿Y sabía usted que el rey David no fue un buen modelo o no fue un buen papá? Si ves a través de la historia del rey David, sus hijos Amón, su hijo Absalón, ¿sabías tú que no tuvo mucho envolvimiento en la vida de sus hijos? Sin embargo, lo reconocemos por muchas virtudes que tuvo, pero como papá careció de envolvimiento. De hecho, hay una escena en la cual estuvo su hijo Amón, y ¿sabías tú que su hijo Amón, el rey David, siendo su papá, uno de sus hijos que es Amón, comete algo muy terrible en contra de una de sus media hermanas? Y su hijo Absalón ve que su papá David pudiera pensar, Absalón dice, pues, ¿sabes qué? Mi papá va a hacer algo acerca de esto. Sin embargo, David simplemente queda callado y se distancia de esa situación. Es decir, no estuvo envuelto cuando más requería la atención su familia. Lo que sucede es que su hijo Absalón ahora ve el ejemplo que está viendo de su papá, y ¿sabes qué es lo que hace? Va y asesina a su hermano. Puedes decir, es un momento en el cual David podía haber despertado. ¿Y qué estoy haciendo como papá? Tengo que involucrarme en la vida, en los asuntos, en los problemas de esta familia disfuncional. Sin embargo, David se ausenta. Y lo reconoces, lo ves, una etapa de su vida, o su vida fue marcada porque no fue un buen papá. Y lo que quiero decir, mi punto que quiero hacer es que Dios ve a ti y a mí como papás, en los cuales necesitamos, en cada aspecto de la vida, de nuestras familias, de nuestros hijos, necesitan de nuestra conexión, necesitan de nuestra atención, necesitan de que nosotros podamos decirles qué está bien, qué está mal. Chueco o derecho, necesitamos envolvernos en su vida. Y David, tristemente, fue marcado porque no fue un buen papá en el cual pudo ingerir en la vida de sus hijos. Y ves todo un desorden en ese aspecto de su vida. Y lo ves ya viejo, ya experimentado. Y de hecho, otro hijo que tuvo, su hijo Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, ya ves a un David no que cometió ese error de no involucrarse en la vida de sus hijos. Ahora lo ves a un David ya viejo, ya experimentado, que vio algo que
necesitaba hacer. Y ahora note usted, ahora lo que escribe en el Salmo 128, que tengo para todos ustedes aquí en la pantalla. Si no traes tu Biblia, si la traes, le invito a que la saque. Pero note usted las palabras de un David, el cual ahora reconoció, después de experimentado, reconoció. Y note usted lo que escribe. De hecho, el libro de los Salmos es un libro muy peculiar, porque cuando agarras tu Biblia y si te digo, pártela por la mitad, y sin duda vas a ir al libro de los Salmos. Y no solamente afecta la vida o el aspecto material de que te digo que la abras y vas a ir en la mitad, en el centro del libro de los Salmos, pero espiritualmente. El libro de los Salmos fue escrito para afectar todos nuestros más internos aspectos de nuestras vidas. Les decía, nuestras altas, nuestras bajas. Y aquí hay un consejo que ahora David está dando a su hijo Salomón, en el cual ahora él está reconociendo, ya experimentó, ya es alguien maduro. Y note usted las palabras en las cuales está diciendo, le dice: dichosos los que van por sus caminos. Hay un verso anterior, pero está hablando, no pusimos el verso 1, pero lo tienes en tu Biblia. Dice: bienaventurado o dichoso, feliz el hombre que teme al Señor. Y no es un temor que nos restringe y no lo hagas porque se va a enojar mi papá y va a sacar la chancla, ¿verdad? No, es un temor reverente, es un respeto, es un honor, es una honra. Aprendí de un mentor mío, decía, mira, me lo explicó de esta manera: el temor a Dios reverente. Dice, si tú sabes que a tu papá no le gusta que fumes y no tienes un temor reverente a tu papá, si no está tu papá presente, vas a fumar, nos decía de jóvenes. Pero si tienes un temor de tu papá, aunque tu papá no esté presente, porque le temes, porque tienes respeto reverente a él, no lo vas a hacer aunque no esté él. Ese es el temor del que habla la Biblia. Pero está diciendo el verso 2, dice: dichosos los que van por sus caminos. De este hombre que teme a Dios, va a ser feliz en todos sus caminos. Cuando pones ese temor de Dios, ese honra a Dios en tu corazón, como papá, como hombre de Dios, sabes que vas a ser feliz en todos tus caminos. Eso habla de un caminar, no de un correr, no de un sprint, pero habla de un caminar constante. Alguien que es estable. De hecho, cuando pienso en la palabra papá, pienso en la palabra de estabilidad. Pienso en la palabra de sagacidad, de estabilidad, de que puedes discernir, aunque esté el movimiento fuerte, como dice el Salmo 46, aunque haya turbulencias, aunque se remonten los montes al corazón del mar, yo voy a estar seguro. Y ese lo alcanzamos en base, caballeros, a poder caminar teniendo un respeto, un honor a Dios, incluyendo a Dios en nuestra vida. Y vamos a ser, dice, el que va por sus caminos, dice: dichoso serás y te irá bien cuando te alimentes del fruto de tu trabajo. Es algo hermoso, el cual cuando obramos, cuando vamos a trabajar, cualquier aspecto de la vida que hagamos, si sudamos en nuestro trabajo o si nuestro cerebro se sale humo para poder hacer la venta o poder llevar a cabo el proyecto, cualquiera que sea, cuando ponemos a Dios en medio de nuestra vida y tenemos ese respeto y ese amor y ese temor a Él, nosotros vamos a poder disfrutar, vamos a poder gozar del fruto de nuestro trabajo. Verso 3 dice: en la intimidad de tu casa tu esposa será como una vid con muchas uvas, alrededor de tu mesa tus hijos serán como retoños de olivo. Es decir, está hablando acerca de que vamos a ser fructíferos, vamos a ser felices. Está hablando acerca de que vamos a tener fruto de todo lo que hacemos. No se diga solamente, no se diga en nuestro trabajo, pero en nuestro hogar. Y es lo que habla. Note usted cómo termina adelante por favor. Dice: así bendice el Señor a todos aquel que le honra. Esa es la bendición de Dios. Cuando le ponemos a Él en primer lugar, cuando le honramos, cuando caminamos en temor, en reverencia a Él. Es lo que Dios hace, nos honra. Dice que el Señor, luego termina, nótese estos dos últimos versos: que el Señor te bendiga desde el monte de Sión, que veas en vida el bienestar de Jerusalén. Está hablando a
a la nación de Israel. Dice, que llegues a ver a tus nietos. Es una bendición. Oigo mucho, frecuentemente abuelos, ¿verdad? Decir, ¿sabes qué? Esa es mi gloria, mis nietos. Dice que haya paz en Israel. Y ese es un salmo en el cual está hablando, le decía, a la nación de Israel. Y creo que puede hablar mucho a nuestras vidas. Y nos habla acerca de la importancia de poner como papás, como padres, el honrar a Dios. Y quiero nada más para poder llevar nuestro día y dejarle que le celebren a todos ustedes, papás. Quiero resaltar el hecho de unas 5 cosas que puedo pensar. De hecho, tengo 9 puntos para ustedes el día de hoy. Y como es Día del Padre y soy papá, entonces quiero que me aguante, ¿verdad? Entonces no hay problema porque es Día del Papá, ¿verdad? Ok, vamos a ir rápido por ellos, pero nótese 5 cosas que hacen a un gran papá. Número 1, a lo mejor lo tienen en sus notas, a lo mejor no, pero es un proveedor. Es un proveedor. Somos quien provee, le decía, para nuestras familias. Y tenemos que darnos cuenta que no solamente, le repito, es para lo material. A veces como papás simplemente pensamos, estamos en ese nivel, nada más nos quedamos en ser el proveedor. Es que tengo que ir a trabajar, es que tengo que dar para las cuentas, es que tenemos que pagar esto, tenemos que sacar lo otro, tenemos que proveer para la escuela y todas las cosas que llevan. Y eso es algo muy necesario. Pero quiero llamarle a tu atención, papá, de poder considerar que nuestros hijos requieren no solamente lo material, pero requieren estabilidad emocional. Que puedan verte a ti y a mí, aún en momentos de locura, no se diga en este mundo de inestabilidad, que puedan ver a ti y a mí como unas rocas en las cuales ellos puedan venir y sentirse seguros. Es algo interesante. Hubo un estudio en el cual habían puesto en un jardín de niños, habían puesto el juego del jardín de niños, la resbaladilla, los columpios. Y note usted, no pusieron una cerca en ese playground que le llamamos aquí en los Estados Unidos, el playground. ¿Y sabes qué es lo que hacían los niños? Se quedaban, no salían del playground, la sub y baja, no de los columpios. Pero cuando los que estaban estudiando pusieron la cerca alrededor, ¿sabes qué es lo que hicieron? Notaron los que estaban estudiando, notaron que los niños se alejaban ahora del playground y llegaban hasta donde estaba la barda. Y era algo curioso porque eso me habla de que tú y yo como papás traemos estabilidad a nuestros hogares, a nuestras familias, con nuestros hijos. Ponemos límites. Les decimos que no hablamos, cuando prohibimos cosas, si eres hijo, hija, no prohibimos, nuestros papás no nos prohíben cosas porque nos quieren dar un tiempo difícil, sino nos prohíben porque saben que nos puede dañar. Entonces necesitamos reconocer el hecho de que traemos protección, pero también somos proveedores. Proveemos para nuestra casa. Bueno, le mezclé esas dos, ¿verdad? Ayúdeme a poder entender eso. Somos proveedores y somos protectores. ¿Qué le parece? ¿Está bien? Lo cubrimos ahí los dos. Pero también somos promotores. Debemos promover, debemos alentar a nuestros hijos. No solamente proveer para lo material, no solamente proveer para lo emocional o espiritual, pero debemos de promoverles a ellos, debemos animarles. ¿Sabes algo interesante? Dicen los que estudian todo esto, cuando tu hijo está chiquito, ¿sabes que empiezan a decir? ¿Qué quieres? Le preguntas, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y dice, nunca le digas a tu hijo, nunca le minimices cualquier cosa que él te diga que quiera hacer. Me acuerdo a mi hijo cuando le dije, apenas estaba creciendo, le dije, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Mi esposa y yo. Y ¿sabes qué es lo que mi hijo dijo? Dijo, quiero trabajar en el circo. Como papá yo hubiera dicho, no, hijo, sé ingeniero, sé un astronauta, conoce la ley de la relatividad, o vaya a los negocios. ¿Sabes qué es lo que te dicen los que estudian esto? Nunca minimices, promuéveles.
¿sabes qué? ¡Wow! ¡Excelente! Creo que podrías hacer algo excelente con eso. ¿Qué es lo que piensas que podías hacer? Anímale. En lugar de minimízale, anímale. No le criticas. Como papás, a veces a veces queremos que nuestros hijos lleguen a ser el atleta que nunca llegamos a ser nosotros. A veces tenemos una presión muy fuerte sobre ellos y lo que más hacemos es más, no sé si le ha pasado, como papás a veces somos más propensos a dar crítica y les desanimamos. Tengamos cuidado con ello. De hecho, el psicólogo cristiano Dr. Dobson dice, ¿sabías tú que por cada palabra de crítica que das a tu hijo, necesitas darle 40 palabras de cómo animarle para poder contrarrestar? Ahora, si estás como yo y te desanima oír esa estadística, porque mi mamá tenía plantas y yo era el que la regaba, ¿verdad? La he regado muchas veces, ¿verdad? Y no, en lugar de desanimarnos por esa estadística, quiero animarle a algo. Usted y yo, papá, tenemos trabajo que hacer. Necesitamos desarrollar una vida de poder animar a nuestros hijos. Si a lo mejor te acuerdas de una palabra que le dijiste a tu hijo, no, ¿por qué? En lugar, ¿sabes qué? Creo que puedes hacer algo grande. ¿Sabes qué? Creo que ahorita mi hijo anda trepando el rock wall climbing, ¿verdad? Y dice, es que los olímpicos ya la van a incluir, en el 2018 van a incluir el rock climbing en los olímpicos. Es que quiero ser profesional. Ok, bueno. Pero, total, pero animarles, ¿verdad? No desanimarles. No, ¿para qué vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer una vida con eso y todo eso? Hey, ¿sabes qué? No quiero desanimarle, papá. Te digo, mi hijo me dijo, ¿sabes qué? Quiero trabajar en el circo cuando era chiquito. Ahorita, si el Señor viniera ahorita, déjame decirte, cuando lo veo, hoy le dimos un descanso porque acaba de regresar del campamento. Hoy le dimos un descanso, pero ¿sabes qué? Si el Señor Jesús viniera ahorita, qué orgullo tengo. Y creo que debes de tener con tus hijos. Si tomara el tiempo, pudiera preguntarte, ¿qué está tu hijo y tu hija haciendo el día de hoy? Y pudieras reconocer, ¿sabes qué? Estoy haciendo un buen trabajo con ellos. Poder reconocer, le digo, mi hijo después de decirme eso y ahorita está tocando y adorando a Dios. Nunca pedí eso necesariamente, pero Dios me lo está dando. Pero mi punto es, necesitamos ser promotores de ellos, promoverles. Necesitamos ser sacerdotes también. No se asuste con esa palabra. Sacerdote, no, pues ¿cómo? Necesito poner una areola en mi cabeza. No, sacerdocio. ¿Sabía usted que de hecho encuentras en la función de sacerdocio aún mucho antes del libro de Levíticos? De hecho, el primer libro de la Biblia que se cree en cronología fue el libro de Job. Job capítulo 1, verso 5 por ahí. Job, ¿sabes qué es lo que hacía? Decía, sus hijos celebraban su cumpleaños en cada uno de sus años. Dice que Job venía cada mañana, despertaba y ofrecía sacrificios a Dios por sus hijos. Es decir, sacerdote es alguien que intercede a Dios por sus hijos, con el hombre, con sus hijos, y intercede por sus hijos delante de Dios. Eso es lo que es un sacerdote. Y tú y yo somos llamados como papás a ser sacerdotes en nuestro hogar, de poder terminando mi historia, Job decía, a lo mejor mis hijos pudieron haber blasfemado contra Dios cuando estuvieron celebrando. Y él se ponía como un sacerdocio, como un sacerdote delante de Dios para con sus hijos. Entonces, necesitamos ser protectores, proveedores, promotores, sacerdotes, y aquí está profetas. Profeta. También no te asustes con la palabra profeta. Es no pensar y decir, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Verdad? Como en la película de La noche en el museo, cuando Pocahontas viene y le dice, ella determinaba, ¿verdad?, las cosas que iban a pasar, las calculaba, y cuando dice, corrieron los malhechores, ¿verdad? Se fueron y están fuera del museo, dice, ¿qué pasó? Dice, corrieron, se estrellaron contra aquel árbol, algo así, es mi versión, y están ahí tirados. Dice, ¿cómo supiste eso? Y le dice,
porque ahí lo estoy viendo. Total, pero como papás necesitamos funcionar como profetas, es decir, hablar del futuro de nuestros hijos. Hablar lo que es por eso interesante, importante de poder orar a Dios por nuestros hijos y poder promoverles y poder nosotros hablar acerca de su futuro. ¿Sabes qué, hijo? Creo que te veo que tienes eres buen estudiante, las matemáticas te son sencillas. Hey, yo puedo ver en ti, a lo mejor un día, no sé, ser maestro de matemáticas en la escuela. Hijo, te veo a ti muy cuidadosa con enseñar con niños. ¿Sabes qué? Cuando llega la edad, puedas alimentar eso y ver el futuro de lo que ellos pueden hacer. Claro que puede. Cuando Dios no se asusta con nosotros, damas y caballeros, por las oraciones que hacemos. Entre más difícil, entre más grande, yo creo que Dios se emociona. Nunca, y lo mismo debemos de hacer nosotros. ¿Sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, hija? Creo que ese título de doctorado en el cual a lo mejor un día creo que lo puedes alcanzar. Creo que eres inteligente, te veo que eres dedicado o eres dedicada. Es decir, hablarles al futuro. Entonces le dije, como estas son 5 de las cosas para que nosotros ser un gran papá, pero aquí hay 4 más en las cuales usted y yo podemos ser un mejor papá o un papá conforme a Dios. Número 1, voy a ir rápido. Vive para el maestro. Aquí lo tengo en la pantalla esa. Vive para el maestro. Como papá, para ser un mejor papá, vamos a vivir para el maestro. Vamos a aprender del maestro. Es que no tuve una buena imagen de mi papá. ¿Sabes qué? El día de hoy es un buen día para hacer una línea. No podemos hacer nada acerca de nuestros antepasados, pero sí podemos hacer algo acerca de nuestros descendientes. Es el día en el que podemos marcar una línea de aquí en adelante. Voy a vivir para el maestro. Número 2. Vive en el momento. Caballeros, necesitamos vivir en este momento. A veces estamos tan involucrados nada más de vivir a veces en glorias pasadas. Es que les sermoneamos a nuestros hijos. Es que fíjate, cuando yo fui joven y estuve, ¿sabes qué? Hay que vivir el momento con ellos. Algo que me ayudó mucho, le voy a compartir. Algo que me ayudó mucho es poder entender que Dios es un Dios presente. Dios, si bien es el Dios, dice Jesús, dijo, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. En ese aspecto, conocemos a veces a Dios, nada más reconocemos lo que Dios hizo en el pasado. Abrió el mar rojo. O sabes que un día en el cielo. Pero a veces, nunca, o muy frecuente, no hablamos de Dios como el Dios que es presente del momento. Quiero animarte, papá, a poder disfrutar del momento de tu vida. Que tú y yo podamos disfrutar de este momento. No de las glorias que tuve, no de los que vendrán, pero de lo que está en el momento. De disfrutar a nuestros hijos. De poder verlos, abrazarlos, darnos la tarea de, si puedo programar una junta, si puedo programar un viaje, ¿por qué no puedo programar y pedir un día de vacaciones para ir a ver uno de los partidos o una de las presentaciones de gimnasia de mi hija, por ejemplo? Puedo hacer eso y debemos de vivir el momento. Aquí está el número 3. También vive a través de los misterios. Yo creo que todos nosotros como hombres, aunque si eres como yo, como hombres, somos típicos de poder ser calculadores, no me gustan en lo personal mucho las sorpresas, porque no me gustan mucho las sorpresas, pero sabes que la vida nos da sorpresas. Hay cosas que no podemos responder, hay cosas que no podemos nosotros prevenir, pero sabes que vamos a ir a vivir aún a través de esos misterios que la vida nos da, que nuestros hijos puedan ver en nosotros. Les decía, la estabilidad de ir a través de esos misterios que la vida nos da, que a veces muy frecuente me encuentro que hay preguntas que tenemos a Dios, las cuales solamente van a ser respondidas del otro lado del cielo. Pero que en esta vida, en lo que tengo, en lo que estoy haciendo, no me pare, no mengue mi intensidad de poder reflejar a Dios, primeramente como sacerdote delante de mi familia. Aquí está, número 4, vive las memorias. Vive las memorias. Vamos a crear memorias con ellos.
Yo creo que si tuviera el tiempo me compartirían algunos de ustedes las memorias que han tenido. En ese viaje que fueron a lo mejor y que pasó algo al carro y que en lugar de terminar algo que habías programado, sin embargo, son memorias. Buenas, malas, pero son memorias. Vamos a crear memorias. Vamos a vivir el momento creando memorias en las cuales podamos un día platicar, un día hablar. A veces, no sé si le pasa eso a usted, pero muy frecuente alrededor de la mesa de la cena con mi hijo, con mi hija, de repente estamos recordando de cosas que nos han pasado. Reímos de las cosas que pasaron. No las vemos como fracasos, pero necesitamos verlas simplemente como memorias y poder crear con nuestras familias estas memorias. Y aquí está el número 5 para todos ustedes. También, papás, vive. El número, perdón, son 4, ¿verdad? Nada más, ahí está, ¿verdad? Las otras eran 5, estas son 4. Y poder vivir en esas memorias. Quiero terminar nada más dejándoles saber, todo esto resulta que para usted, para mí, de poder tomar el papel que Dios nos ha dado, ese honor que Dios nos ha dado, de poder traer nuestra familia junta, de que te vean a ti y a mí, como le decía, como un proveedor, como un protector, como un promotor. Podamos ver, que nos puedan ver como un sacerdote en nuestra casa y podamos vivir de todas estas formas que le acabo de hablar, que podamos traer a nuestra familia todas esas cosas, damas o caballeros, nos traen juntos, traen junta a nuestra familia. Tu hijo no te lo va a decir, no te lo va a gritar, pero déjame decirte algo, va a haber momentos en los cuales vas a poder disfrutar de ese fruto. Yo creo que mi papá nunca pensó en esto. Me acuerdo cuando vine a los Estados Unidos, créalo o no, fui graduado de la Facultad de Contaduría y Administración de Empresas, el único de mi familia que trajo un título a la casa de universidad. Y Dios me dio la bendición a través del teléfono decirle, papá, con alegría me dijo, llegó tu título, tu cédula profesional, yara yara. Esa es mi manera para resumir, yara yara. Me acuerdo que le dije simplemente esas palabras, papá, gracias, porque tú tuviste enorme parte en ello. Es todo lo que le dije. Tú sabes, del otro lado, llorando. Bueno, machos latinos no lloramos, nomás nos sudan los ojos. Pero mi punto es, todo esto es para traer nuestra familia. A lo mejor no te lo dicen, pero lo trae junto. Y Dios lo estableció, Salmo 128, que podemos ser bendición, podemos vivir vidas felices, podamos traer fruto a nuestro hogar y traer nuestras familias juntas, más en estos días en los cuales en la sociedad vemos que todo el infierno está en contra de la unidad familiar. Necesitamos traerla juntas. Estaba un niño, termino con esto, estaba un niño y su papá, el papá haciendo cuentas en su oficina, en su casa, y su hijo que estaba llamándole la atención, queriendo jugar, y en lugar de jugar con él, el papá agarró una revista que estaba notando que el hijo estaba viendo, y agarró la revista y vio que estaba el dibujo del mundo en una de las páginas, y el papá lo agarró, lo arrancó y le cortó en pedacitos. Le dijo, ten, pon junto otra vez ese mundo, rompecabezas. Le hizo ahí y siguió. Dice que no fue tan rápido que el niño le dijo, ya está, con cinta lo pegó. Dice, ¿cómo que lo hiciste tan rápido? Dice, es que me fijé que al otro lado estaba una familia junta. Lo único que hice es poner la familia del otro lado junta. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu bendición. Tu palabra es verdad y vivimos por ella. Señor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Señor, no nada más oidores, pero hacedores. Gracias por cada hombre y mujer en esta habitación, Dios, que vienen aquí cada día, Señor, a poder, espero yo, ser inspirados, Señor, y que puedan encontrar una inspiración, ser bendecidos, Señor, a través de tu palabra.
oro que bendigas cada uno de ellos, cada familia que representamos. Señor, podemos y vamos con tu ayuda, a llegar a hacer todo lo que tú intentaste para nosotros. Señor, porque no estamos solos, tú estás con nosotros. Porque tú nos has dado tu Espíritu Santo, Dios, para levantar banderas, Señor, de victoria en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor. Padre, bendice cada hombre aquí y cada papá. Señor, ayúdanos a poder reflejarte en todo lo que hacemos. Eso es lo que tu palabra me enseña, que es reflejar tu gloria. Poder, Señor, llegar a ser quien tú eres, Señor. Poder reflejarte en todo lo que somos y lo que tú eres a través de nosotros, Señor, y lo que tú quieres y puedes llegar a ser. Gracias, te amamos, te bendecimos, Señor. Si hay alguien aquí que está necesitando oración, te pido, Señor, que bendigas a él o a ella, Padre, de poder de reconocer esa necesidad, y ahorita al despedirnos que puedan pasar aquí al frente y permitir que alguien ore con ellos o por ellos, de nuestro equipo de oración. Padre, si hay alguien aquí que nunca ha abierto su corazón a ti, te quiero pedir que le des la fuerza a él o a ella de hacer una oración tan sencilla como esa. Señor Jesús, perdona mis pecados, te entrego mi vida, te recibo como mi Señor, mi Salvador, mi Padre Celestial. Te amo y te bendigo, Señor. Gracias porque tu palabra dice que tú eres un Padre, eres defensor de las viudas y eres un padre a los huérfanos. Señor, eres nuestro buen Padre y te honramos, Señor. Padre, te entrego mi corazón. Puedes decirle, si no le has dicho, te entrego mi vida. Ven y sé mi Señor y mi Salvador en Cristo Jesús. Amén.